Bueno, continuando con la clase, el segundo video, que es este, va a constar de todos los temas relativos a hidrostática. Entonces, empezamos. La primera cantidad que es necesario establecer es lo que llamamos presión. Vamos a llamarle P y se define como fuerza ejercida sobre una superficie entre el área de la superficie. En este caso, como la fuerza tiene unidades de newtons y el área lo puedo medir en metro cuadrado, las unidades de la presión entonces quedarían newton sobre metro cuadrado. Y a esto vamos a llamarle pascal. Lo abreviamos como PA, pero significa pascal. Esto en el sistema internacional. Por ejemplo, ¿cuál es la presión de una fuerza de 120 newtons que actúa sobre una superficie de 0.040 metros cuadrados? Pues simplemente identificas, esto es la fuerza, esto es un área, por lo tanto la presión sería 120 newtons entre 0.04 metros cuadrados. Esto es lo mismo que decir, para hacer la cuenta, 120 entre 4 décimos centésimos, o sea, entre 4 entre 100. Al final de cuentas queda entonces 100 por 120 entre 4. 120 entre 4 es 120 entre 2, 60, entre 2, 30. Entonces sería 100 por 30, o sea, le agregas 2 ceros al 30, que quedan 3000. ¿Qué unidades son estos? Pascales. Entonces la respuesta es inciso B. Muy bien. El concepto de presión también lo podemos utilizar cuando hablamos de fluidos. A ese concepto en términos de fluidos le llamamos presión hidrostática. ¿Qué pasa cuando tú tienes, imagínate que este es un contenedor y contiene un cierto fluido? El fluido va de aquí para abajo. Entonces, conforme tú te sumerges, imagínate que esto es una alberca, pues, ¿no? Entonces tú estás sumergido a una cierta profundidad H de la alberca. Entonces, entre más te sumerjas, más presión vas a sentir debido a la columna de agua que estás cargando. ¿Ok? Entonces, en general, eso pasa no solamente cuando una persona se sumerge a una alberca, sino en cualquier fluido a una cierta profundidad, se va a sentir una cierta presión. A esa presión le llamamos presión hidrostática y se calcula simplemente multiplicando la densidad del fluido por la gravedad, por la profundidad, es decir, a qué profundidad se localiza el objeto o a qué profundidad quiero medir la presión. Muy bien. De una vez voy a aprovechar para hablar de dos cosas. El principio de Pascal. El principio de Pascal, voy a usar la figura que tengo aquí abajo para lo siguiente. Imagínate que este es un tubo en forma de U que contiene un cierto fluido. ¿Ok? Entonces, si el fluido siente aquí, en este punto, o en otras palabras, si tú le aplicas una presión P en este punto al fluido, esa presión se va a transmitir por todo el fluido y además es la misma presión que va a sentir las paredes del recipiente que lo contiene. Eso es lo que llamamos principio de Pascal. Lo voy a enunciar, sería la presión aplicada a un cierto fluido se transmite íntegramente, es decir, por completo, por todo el fluido o por todos los puntos del fluido, y las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Qué quiere decir eso? Como dije, pues si tú aplicas una cierta presión aquí, esa presión se va a transmitir con la misma intensidad. Es decir, si tú empujas aquí con una cierta fuerza de forma que aquí se forma una presión P, la presión que va a sentir esta pared también es una presión P. La presión que se va a sentir aquí también es una presión P, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Ok? A eso le llamamos principio de Pascal. Una aplicación del principio de Pascal es lo que llamamos prensa hidráulica. La prensa hidráulica precisamente consiste en un tubo en forma de U, pero donde la abertura de la izquierda tiene una área pequeña y la abertura de la derecha tiene una área grande. ¿Sale? En este caso al área le estoy llamando A, al área pequeña, y al área grande le estoy llamando A mayúscula. Si una persona o un objeto ejerce una fuerza F minúscula, al lado izquierdo, y al lado derecho se está ejerciendo una fuerza F mayúscula, que puede ser el peso de un objeto, por ejemplo, el peso de un auto, ¿no? Entonces, lo que sucede es lo siguiente. La presión que se siente en este punto o a este nivel debido a la fuerza que estás aplicando sería simplemente fuerza entre área. ¿Okay? Por otro lado, la presión que se sentiría en este extremo, en el extremo derecho del, del recipiente en forma de U, sería la fuerza, que en este caso le estoy llamando fuerza mayúscula, entre el área grande. Y por el principio de Pascal dijimos que la presión que se siente en cualquier punto debe ser igual. Por lo tanto, tenemos que la fuerza entre la fuerza pequeña entre área pequeña debe darme lo mismo que fuerza grande entre área grande. Y esa es la fórmula que le llamamos principio de Pascal. ¿Esto para qué nos sirve? Pues en principio nos sirve para levantar objetos pesados utilizando fuerzas pequeñas. En un momento vamos a hacer un ejemplo para que quede completamente claro. Por ejemplo, dice, en una prensa, el émbolo mayor, que es este de acá, tiene un diámetro de 42 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Pues con eso puedo calcular el área de este émbolo, suponiendo que es un círculo, ¿no? Porque me está hablando de un diámetro. Luego, el émbolo menor, que es este de acá, tiene un diámetro de 2.1 centímetros. ¿Qué fuerza se necesita ejercer en el émbolo menor? O sea, ¿qué fuerza debo ejercer aquí para levantar un bloque de 50.000 newtons? Bueno, pues no es otra cosa que utilizar la fórmula de la prensa hidráulica, que en este caso se reduce a lo siguiente. Primero, ¿cuál es el área del émbolo menor? Sería pi por radio al cuadrado, que lo puedo escribir como pi por diámetro entre 2 al cuadrado. Pero el diámetro del émbolo menor es 2.1, entonces me quedaría pi por 2.1 entre 2 al cuadrado. Luego, ¿cuál es el área del émbolo mayor? Sería lo mismo. Voy a utilizar esta misma fórmula que ya está escrita en términos del diámetro y sería pi por diámetro entre 2, pero diámetro mayúscula al cuadrado. O sea, pi por, ¿cuál es el diámetro mayor? 42 entre 2, pues de una vez lo pongo, ¿no? Bueno, lo escribo 42 entre 2 al cuadrado. Esto lo puedes escribir como pi 2.1 entre 2, pues es 2 entre 2, 1. 0.1 entre 2 es 0.5. Entonces sería esto. Y aquí me queda pi por 42 entre 2 son 21 al cuadrado. ¿Ok? Bueno, con esas áreas, entonces ahora sí utiliza la fórmula de la prensa hidráulica que dice que fuerza del émbolo menor entre su área es igual a fuerza del émbolo mayor entre su área. Lo que yo quiero saber es cuál es el área del émbolo menor, para lo cual pues simplemente sustituye los datos que ya tienes, ¿no? Que son estas áreas y la fuerza del émbolo mayor. Entonces quedaría fuerza del émbolo menor, que no la conozco, entre el área pequeña, que es pi por 1.05 al cuadrado. Sería fuerza del émbolo mayor, que es 50.000. Aquí está. Entre el área del émbolo mayor, que me quedó pi por 21 al cuadrado. Finalmente solo despeja la fuerza del émbolo menor, perdón, y te va a quedar esto que está dividiendo, lo debes pasar multiplicando al 50.000. Entonces quedaría pi por 1.05
al cuadrado por 50.000 entre pi por 21 al cuadrado. Si te das cuenta, los pis se cancelan. ¿Ok? Bueno, y en este caso, para hacer más rápido esta cuenta, podemos calcular cuánto es 21 al cuadrado. Me va a dar 441. Y 1.05 al cuadrado. Eh, 1.05 al cuadrado me va a dar 1.1025 por 50.000. Si tú haces esta cuenta, te da lo siguiente. Te da 125. ¿125 qué? Pues como estás calculando una fuerza, esto debe ser 125 newtons. O sea, la respuesta corresponde al inciso A. Bueno, otro ejemplo, aprovechando que estamos hablando de estas cantidades hidrostáticas, me pide, ¿cuál es la presión hidrostática en el fondo de una poza de 10 metros de profundidad? Utiliza que la densidad del agua es 1000 y que la gravedad es 10. Pues nosotros, como vimos arriba, la presión hidrostática es densidad del fluido, gravedad por la profundidad. En este caso, ¿cuál es la densidad del fluido? Como estoy hablando de agua, me va a quedar 1000 kilogramos por metro cúbico. Esta es la densidad. Por la gravedad, que la voy a usar como 10. Por la profundidad, que son 10 metros. Simplemente agrégale 2 ceros, entonces al 1000, 1, 2, te queda 100.000. ¿Qué unidades te va a quedar? Como estás calculando presión en el sistema internacional, pues te debe quedar pascales. Ojo que aquí, para que te dé pascales, la masa debe estar en kilogramos, la distancia en metros y el tiempo en segundos. Entonces sería inciso B. Muy bien. Ya para terminar esta clase vamos a ver el principio de Arquímedes, que es el siguiente. Imagínate que tienes un contenedor como este, que contiene un cierto fluido, hasta este nivel. ¿Ok? Cuando tú sumerges un objeto en este fluido, resulta que el objeto va a sentir una fuerza, una segunda fuerza además de su peso. Entonces, primero, ¿qué fuerza siente este objeto? Para abajo va a sentir su peso, que se calcula como masa por gravedad. Y para arriba va a sentir una fuerza que se llama empuje y que es debida al simple hecho de que está sumergido el objeto en un fluido. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa cuando tú sumerges, cuando vas a la alberca y sumerges una pelota? Tú sientes como si alguien estuviera empujando hacia arriba la pelota. Pues resulta que no es que alguien esté empujando hacia arriba la pelota, sino que el fluido está empujando hacia arriba la pelota. ¿Cómo se calcula esa fuerza E que estoy llamando empuje? Se calcula de la siguiente forma. Se calcula densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido del fluido. Y esto no es otra cosa que una fuerza. Es decir, si pones la densidad en kilogramos por metro cúbico, la gravedad en metros sobre segundo cuadrado y el volumen en metros cúbicos, esto te va a dar en newtons. ¿Ok? Cabe aclarar que esta es la densidad del fluido. O sea, nada tiene que ver la densidad del objeto. Y esto es el volumen desplazado o el volumen sumergido del objeto. Volumen sumergido. ¿De quién? Pues del objeto. Es lo único que se puede sumergir. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo pequeño acá. Si tú sumergieras la mitad de esta pelota, el volumen sumergido sería esto azul solamente. La mitad del volumen de la pelota. ¿Ok? Ese número es el que se coloca en la fórmula.
Multiplicando esas tres cantidades obtengo una fuerza que es la fuerza de empuje, que también normalmente le llaman fuerza de flotación. Esto es válido tanto para líquidos como para gases. De hecho, eso olvidé especificarlo desde el principio. Cuando hablo de fluidos, todo esto de hidrostática significa estudio de los fluidos en estado estático e incluye tanto líquidos o gases. Es decir, el aire donde estamos ahorita sumergidos, estamos sumergidos en un mar de aire, también ejercería una fuerza de empuje sobre todos los objetos que estén sumergidos en el aire, en particular sobre nosotros o sobre un globo, etc. Es por eso que un globo de helio sube en lugar de caer, debido a que la fuerza de empuje es más grande que su peso. ¿Ok? Vamos a ver aquí tres casos. Si cuando sumerges un objeto en el fluido, aquí vamos a poner fluido en lugar de líquido, o sea, puede ser gas o puede ser líquido. Si el peso, si el empuje es más pequeño que el peso, entonces el objeto se va a sumergir y el objeto se hunde. ¿Ok? Si el peso es igual a la fuerza de empuje, el objeto se va a hundir, pero no va a llegar al fondo. Puede quedarse en medio o a cualquier altura que tú lo coloques. Por otro lado, si el empuje es más grande que el peso, entonces el objeto va a flotar y quedaría en la superficie. Puede ser que quede de esta forma, o sea que el objeto quede completamente afuera, o puede ser que suceda esto, que quede una parte afuera y otra parte sumergida. Entonces, la fuerza de empuje tendría que ver con el volumen de esta mitad que sí está sumergida. ¿Ok? Esto sucede cuando el empuje es más grande que el peso, por lo tanto, se mueve hacia arriba. Ejemplo rápido. Supongamos que tienes lo siguiente. Dice, un cubo de 0.3 metros de arista se sumerge en el agua. Calcula el empuje que recibe. Bueno, solución. Ya sabemos que el empuje es densidad del fluido por gravedad por el volumen sumergido. Sí, ¿cuál es el volumen sumergido? Pues me está diciendo que se sumerge completamente. No, ¿por qué es completamente? Porque no dice que se sumerja una fracción. Entonces, el volumen sumergido sería 0.3 al cubo, porque se trata de un objeto cúbico. ¿Ok? ¿Cuál es la densidad del objeto? Como está en agua, la densidad es 1000. ¿Y cuál es la gravedad? Voy a usar 10. Entonces, simplemente para realizar el cálculo de manera rápida, quedaría 0.3 elevado al cubo, esto es 0.027 metros cúbicos. Si sustituyes estos datos, te queda lo siguiente. Densidad del fluido es 1000. La gravedad la voy a utilizar como 10 para hacer las cuentas mucho más rápido. Y el volumen sumergido, como se sumergió por completo, es 0.027 metros cúbicos. Si por alguna razón el enunciado me diría que el objeto se sumerge a la mitad, entonces el volumen sumergido sería la mitad del volumen del cubo completo. ¿Cómo calculamos esta cantidad? Pues simplemente agrega los ceros correspondientes o mueve el punto, las posiciones correspondientes. Aquí es 1, 2, 3, 4. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Entonces queda 270, ¿qué? Newtons, porque estoy hablando de un empuje, el cual es una fuerza. Entonces la respuesta sería inciso C. Con esto terminamos la clase de hoy. Les voy a dejar unas imágenes que les voy a sacar de la guía del CONAMAT que hemos estado utilizando y les recomiendo que esos ejercicios los realicen y todas las dudas que tengan me las hagan llegar por Facebook. Es todo por hoy, que tengan un buen fin de semana. Saludos.